Bueno, vamos entonces a resolver el ejercicio. Yo simplemente lo pasé a una hoja de Excel, el mismo de las diapositivas. Queremos emplear una corriente de aceite de motor utilizando agua de pozo. Nos piden determinar el número de horquillas y la longitud total. Nos dan el flujo del aceite. Nos dicen también que calculemos la caída de presión, el requerimiento de potencia de bombeo. Nos dan los factores de ensuciamiento de costra, el material del tubo, que es acero al carbón. Recuerde que si no nos dicen qué tipo de cédula, entonces nosotros decimos que es una cédula 40 para poderlo buscar en las tablas. Y nos dicen que la tubería externa es de 2 inch nominal y la interna de 3/4, ¿cierto? Entonces yo lo primero que hago pues es recoger un poquito como los datos que tengo y definir cuál es mi fluido frío y cuál es mi fluido caliente. Entonces mi fluido frío va a ser el agua de pozo y mi fluido caliente va a ser el aceite. Bueno, nos dan aquí todas las propiedades, nos dicen que a la temperatura bulk, nos dicen que el fluido en el ánulo es el aceite y en el tubo es el agua de pozo. Listo. También nos dan las temperaturas, la temperatura de entrada del frío, la temperatura de salida del frío, la temperatura de entrada del caliente y la temperatura de salida del caliente, ¿cierto? Nos dicen que el frío entra a 20, sale a 30, que el caliente entra a 65 y sale a 55. Esto es todo grados centígrados. Bueno, nos dicen que el flujo del aceite, o sea, del caliente, es 3 kilogramos por segundo. Ya, no nos dicen el flujo del frío, pero el flujo del frío lo podemos hallar usando relaciones de calor. Sabemos que el calor es igual a mCp delta de T. Y para el caliente tenemos todo. Entonces podemos decir que el calor es igual a M por el Cp por el delta de T. Recuerden que no lo hago en Kelvin porque la diferencia pues da exactamente lo mismo. Y esto da en kilojoules sobre segundo. Si lo quiero tener en vatios, que más adelante podemos usarlo en vatios, pues lo multiplico por 1000 y ya lo tengo en vatios, ¿cierto? Con esto, como el calor que entrega el fluido caliente va a ser el calor que recibe el frío y va a ser el calor de todo el intercambiador. Quiere decir que yo puedo hallar la masa del fluido frío. ¿Cómo? Entonces tengo que sería el calor sobre, uso el de kilojoules segundos para poder llegar a kilogramos segundos en la masa, sobre el Cp del agua por el delta de T del agua. El orden de esa diferencia de temperaturas, pues la verdad no influye mucho. Es importante que sea positivo para pues tener un flujo positivo. Y esto me va a dar en kilogramos sobre segundo. Listo. De esa manera entonces yo ya tengo la masa del agua que va a pasar por los tubos. Y tengo el calor del intercambiador de calor, que es muy importante. Ahora vamos a sacar todos los datos de la tubería. Entonces yo voy a ir a cogerme la tabla, la voy a pegar acá, de la tubería, ¿cierto? Entonces tengo tubo interno y por aquí voy a tener todos los datos del tubo externo. ¿Qué necesito hallar? Necesito hallar el área, y para el área entonces necesito hallar la U, los coeficientes convectivos y el de conducción que tenga
para hallar el coeficiente global, ¿cierto? Porque yo tengo que Q también es igual a U por A por delta de T logarítmica. Por A por dt logarítmica media. Y yo tengo Q, puedo tener el delta de T logarítmico medio, que de hecho lo vamos a hallar, pero no tengo ni U ni A. Entonces yo necesito hallar U haciendo sumatoria de resistencias para poder hallar el área. Y con el área pues hallar cuántas horquillas necesito, cuál es mi longitud y después hallar pues las caídas de presión, ¿cierto? Entonces tenemos que el diámetro, el tubo interno es de 3/4, por acá dice, tubo de 3/4 de inch, entonces es una tubería de 3/4 y eso me da que, y trabajamos con IPS 3/4, entonces yo tendría un diámetro externo de 1.05 inch y un diámetro interno 3/4 cédula de 40 de 0.8224. Y lo llevo, bueno, no lo tengo ahí, y tengo acá en el tubo externo, me dicen que es de 2 inch, quiere decir que tengo un diámetro externo. Lo voy a copiar, pero ese diámetro no lo vamos a usar porque recuerden que yo no tengo transferencia de calor con el exterior, pero igual es importante pues tenerlo ahí como para saber. Y un diámetro interno de calibre 40, 2.067, ¿cierto? Esto es en IN. Yo no estoy trabajando en esas unidades, yo estoy trabajando en metros, entonces lo voy a pasar a metros, pero antes de hacer ese cambio, también voy a hacer el cambio diciendo qué es cada una de las cosas. Entonces me voy a traer esta figurita acá, para que nos acordemos. Le voy a poner la nomenclatura que estábamos usando. Entonces hablábamos que esto era un diámetro interior de I en minúscula. Que esto era un diámetro exterior en minúscula. Y que este era un diámetro interior en mayúscula. Listo. Entonces yo voy a convertir esto, voy a decir cuál es de I, cuál es de O, cuál es de I en metros. Entonces tengo que de I va a ser este, el de adentro, lo voy a convertir yo uso el conversor de Excel, de Google, y voy a tener que este es de O, también voy a hacer la conversión. Y de acá, este no me sirve, este sería el externo, no lo voy a usar, pero tengo este sí, entonces lo voy a convertir.
Voy a revisar este porque creo que metí una coma y Excel no me lo leyó así. Ahora sí. Vamos a decimales a este. Y listo. Entonces ya con eso tenemos los diámetros convertidos con los que vamos a trabajar. Voy a aprovechar de una vez y voy a hallar el delta de TLM. Entonces para eso necesito hallar un delta de T1 y un delta de T2. Entonces si yo tuviera mi intercambiador, que es este, lo voy a pegar por acá. Entonces yo tengo que por este punto pasa agua, perdón, por acá viene agua y por acá viene el aceite. Entonces vamos a hacerlo bien para que quede claro que por aquí viene el agua entrando. A una temperatura de 20, sí. Y esa agua da la vuelta, da el recorrido y va a salir por acá. Entonces acá va a ser el agua saliendo a una temperatura de 30. Lo mismo para el aceite, que va a entrar en contracorriente, entonces el aceite va a entrar por acá a una temperatura de 65 y va a salir por acá a una temperatura de 55. Sí. Entonces, si recuerdan en clase, habíamos hablado que el delta de T1 entonces es en los extremos del intercambiador. O sea, este es un extremo donde entra y sale un fluido y este es otro extremo donde entra y sale otro fluido. Listo. Entonces, yo puedo escoger cualquiera que sea delta de T1 y cualquiera que sea delta de T2. No hay problema desde que uno sepa cuál escogió. Utilicemos esta. Este va a ser mi delta de T2 y este va a ser mi delta de T1. 1. Listo. Entonces, delta de T1 va a ser igual a 55, que es lo que sale el aceite, menos 20 centígrados. Y mi delta de T2 entonces va a ser igual a 65 menos 30. En este caso dieron la misma temperatura, no siempre da igual. A veces da temperaturas distintas. Cuando da la misma temperatura, si ustedes se acuerdan del delta de T logarítmica, la fórmula dice que el delta de T logarítmico es igual a dt1 menos dt2 sobre logaritmo natural de dt1, el delta de T1 sobre el delta de T2. Si yo cojo esta fórmula para hallar, ¿dónde la tengo? El delta de T logarítmico,
pues entonces esta diferencia de arriba me va a dar 0 y simplemente la ecuación me va a dar 0, ¿cierto? Me va a dar, no me va a dar, me va a dar un delta de t logarítmico 0. Entonces lo que se hace es que cuando dan iguales, yo digo que el delta de t logarítmico es eso. Porque el delta de t es una manera de promediar no, es una manera de hallar las temperaturas en los extremos, pues sí, como una media de esas temperaturas. Y en este caso pues es lo mismo, entonces yo simplemente uso esa. Listo. Voy a poner esta fórmula por acá y vamos a decir que esa fórmula es de TL. Listo. Listo. Bueno, volvamos entonces acá. Entonces ya tendríamos esto, de nuevo nos falta U, nos falta A, pero pues eso lo hallamos simplemente hallando los coeficientes de convección, ¿cierto? Listo, entonces, para hallar los coeficientes de convección habíamos hablado que necesitamos hallar Reynolds. Y para hallar Reynolds pues necesitamos la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad. Entonces vamos a hallar primero la velocidad. Entonces para hallar la velocidad va a ser igual a el flujo másico sobre el área del fluido, ¿cierto? Perdón. Va a ser igual al flujo másico sobre el área. Entonces necesito hallar el área de flujo. Para hallar el área de flujo, en este caso utilizamos el diámetro interno, ¿cierto? Porque el área de flujo pues, de mi fluido interno está con el diámetro interno. Entonces es muy fácil porque es pi por diámetro a la 2 dividido 4. Y esa sería el área del tubo interno. Ahora la velocidad pues simplemente es el flujo de agua dividido esa área, ¿cierto? Flujo kilogramos segundo sobre metro cuadrado. Miento, hay algo que me falta ahí y es la densidad, ¿cierto? Porque pues yo necesito, eso me quedó en kilogramos y yo necesito metros. Entonces lo vamos a cancelar con los datos de la densidad. Entonces lo voy a multiplicar por la densidad. Ahora sí. Entonces es por el área, voy a poner ρ, que es la densidad. Entonces ya tenemos la velocidad. Con eso yo ya puedo hallar el Reynolds, que el Reynolds es muy sencillo. Sería la velocidad por el diámetro interno dividido la viscosidad. Esta viscosidad que yo tengo aquí no es, porque esta viscosidad es μ, es la viscosidad cinemática, y yo aquí uso la viscosidad dinámica. Entonces lo que tengo que hacer es que esa viscosidad la voy a llevar a dinámica, ¿cierto? ¿Cómo la voy a llevar? Primero voy a pasar esos CP, le voy a poner μ, y voy a pasar esos CP, que esa unidad no me funciona, a una unidad funcional. Kilogramo metro segundo. Kilogramo metro segundo. Esa sí me funciona, y esa viscosidad entonces la voy a dividir por la densidad, esto es el agua.
Y entonces yo aquí tendría metros cuadrados segundos, y esa sería mi viscosidad dinámica. Entonces ya el Reynolds sí lo puedo hallar con la velocidad por el diámetro interno dividido la viscosidad dinámica. Este sería mi Reynolds. A ver que tengamos todos los datos bien. No, tenemos todos los datos bien. Esta es la del aceite. Entonces voy a corregir aquí porque es 0.096. 0. A ver, déjenme reviso las unidades. 0. Me falta un 0. Eso, listo. Entonces aquí pues utilicé esta y era esta, entonces me equivoqué. Este me va a dar el Reynolds, que entonces es un Reynolds turbulento. O sea que para hallar H yo voy a utilizar aquí las ecuaciones de Reynolds turbulento. Listo. Bueno, vamos a continuar entonces acá. Listo, ya tenemos el tubo interno, ya tenemos el Reynolds mu, y ahora vamos a hallar el tubo externo. Entonces, acordémonos que para el tubo externo tenemos que hallar dos diámetros. Voy a traer las fórmulas. Porque uno de los diámetros es el diámetro para la transferencia de calor y el otro es el diámetro para voy a correr esta tablita que me está estorbando, y el otro es el diámetro para hallar Reynolds y para hallar la caída de presión, o sea, el diámetro hidráulico, ¿cierto? Entonces vamos a hallar esos dos diámetros. Entonces, diámetro para transferencia de calor y diámetro hidráulico. Entonces, el diámetro para la transferencia de calor sería pi, pi por de I a la 2 menos de O a la 2 sobre 4. Bueno, aquí ya está. Entonces simplemente vamos a hallarlo como está la fórmula allí para que no nos enredemos. Y esto dividido de O. Entonces ese sería el diámetro para la transferencia de calor. Y el hidráulico es más fácil todavía, es este menos este. Listo. Con el diámetro hidráulico voy a poner acá que este es el de la transferencia de calor y este es el hidráulico. Entonces con ese diámetro hidráulico vamos a hallar Reynolds, pero para hallar Reynolds de nuevo tenemos que hallar el área y la velocidad, ¿cierto? Entonces en este caso el área por donde va el fluido sería esta misma de acá, pi por di, ponerle un igual, por di a la 2 menos de O a la 2 dividido
4. A ver si lo tengo bien. Parece que no mucho. Voy a revisar este valor de nuevo. Y no sé qué habíamos puesto ahorita, pero había un error con ese valor. Ya con eso tenemos entonces el área del fluido. ¿Por qué utilizamos esta fórmula? Porque es que es el área de solo este ánulo. Entonces lo que yo tengo que hacer es restar el área de lo que sería este círculo grande menos el área de lo que me da este círculo interno. Entonces esa es el área de mi fluido. Ya con eso podemos hallar la velocidad. Volvamos a hacer el mismo cálculo de mu. Que hay que corregirlo. Entonces aquí sería 0.075, que es el aceite. Y tenemos que esto lo divido por la densidad del aceite. Y me vuelvo a traer el Reynolds. No sé si es turbulento, me lo vuelvo a traer. Entonces tengo que el Reynolds... pero no hemos hallado la velocidad. Entonces vamos a hallar la velocidad primero. Entonces la velocidad va a ser igual a la masa sobre el área por la densidad. Esto es metros sobre segundos. Ya con eso sí puedo hallar el Reynolds, donde el Reynolds, vamos a hacerlo, es velocidad por diámetro hidráulico dividido viscosidad. Ese Reynolds me dio de 643, o sea que es un Reynolds laminar. Listo, ya estamos listos para hallar entonces los coeficientes de convección. Vamos a ver esto por algún lado. Bueno, más bien voy a insertar unas cuantas filas para que eso se baje. Listo, entonces, como este va a ser laminar, vamos a utilizar para el de arriba la ecuación de Petukov. Petukov, Kirchhoff. Cierto. Y esa relación, déjenme, yo me las traigo de acá. Esa relación es para régimen turbulento. Como les contaba ya ahorita, ellas me van a decir una fórmula para hallar el Nusselt. Y si necesito un factor de fricción, pues entonces me cuenta cuál sería el factor de fricción, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Vamos a hallar el factor de fricción, que es muy sencillo. Es 1.58 por el logaritmo natural del Reynolds. ¿Cómo escogí yo esa ecuación? Yo escogí esa ecuación revisando en libros cuál podría ser la que más se ajusta, en este caso CACAS. Simplemente vi para flujo laminar con estas condiciones, pues ese era el que más se acomodaba. Tengo F,
Y aquí a mí me gusta hacer algo y es que, por ejemplo, yo voy a usar F medios, entonces pues simplemente lo saco para que después no me enrede. Yo me enredo a veces mucho con tantas cositas. Y tengo un Reynolds por un Pran, que esto era lo que yo les decía. Miren el subíndice, si lo ven. El subíndice es... Lo voy a poner grande mientras miramos el subíndice. El subíndice es B. Quiere decir que eso es a la propiedad bulk. A eso fue que nos dieron a nosotros las propiedades. Entonces, el Reynolds está a esas propiedades, a esa temperatura, y el Pran, esto es agua, también. Y ya simplemente hallo el Nusselt, metiendo pues todo eso que tengo ahí. Voy a hacerlo con cuidado, no me vaya a equivocar. Puse 1.07 más 12.7 por... Ay. Por Pran agua a la 2/3 menos 1. Bueno, creo que ahí dio. Esto es Nusselt, no sé por qué me lo cambia a UN. En efecto. Y H, pues también sabemos que H entonces va a ser, si no nos acordamos, Nusselt por K dividido el diámetro. Entonces H, del interno va a ser igual al Nusselt por el K del agua, calor específico, conductividad del agua, dividido el diámetro. Esa me dio la K gigante, ¿sí o no? Esto está en vatios sobre metros cuadrados kelvins. Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí, solo que aquí estamos hablando de un fluido que es laminar. Entonces yo ya no puedo utilizar esta misma ecuación porque esta era para turbulento. Entonces nos vamos a traer esta, que es la ecuación de Sider-Itati. Si lo pronuncié mal, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa ecuación? Miren que esta trabaja con el diámetro hidráulico, entonces hay que tener precaución. Y tenemos que hallar esta mu que habíamos hablado que era la temperatura de la pared. Entonces tenemos que hallar la temperatura de la pared. Si recuerdan, la temperatura de la pared era el promedio del promedio. Entonces, del promedio de... bueno, es de la temperatura de 1, del frío, y de las temperaturas del caliente. Entonces es 42.5. Listo. Cuando tenemos eso, pues simplemente nos vamos en tablas, miramos ese aceite, hallamos la mu. La profe ya les hizo la tarea. Y vamos a tener un mu de W de 0.197 kilogramos metros por segundo. Listo. Entonces con ese mu ya podemos hacer el Nusselt. De nuevo yo hago pues el mu del B sobre el mu de W, eso elevado a la punto 14, que es este término de acá. A mí me gusta hacerlo así, por pedacitos. Va. Muy bien, y tengo el Reynolds
por el Pran. El Reynolds por el Pran del aceite. Tengo la longitud de las horquillas que es de 20 pies, entonces la voy a pasar a metros. 20 pies a metros. Y entonces tengo que puedo hallar el nuce. El nuce sería igual a 1.86 por... bueno, no, hagamos este primero. Hagamos DH sobre L. Entonces DH es el diámetro hidráulico sobre la longitud. Y ahora sí. Este va a ser igual a 1.86 por, abramos paréntesis, Reynolds por Pran por esta relación a la 1/3 por este. Ese es el Nusselt. Y con el Nusselt entonces de nuevo hallamos H. Este es HO. HO con Nusselt por K del ánulo dividido, en este caso es el diámetro de transferencia de calor, porque ahí yo ya estoy mirando un coeficiente de transferencia de calor. A mí ya no me importa por dónde está, cuál es la transferencia de momento del fluido, sino de calor. Para eso es que usábamos eso. Y esto me va a dar un H en los mismos términos de esta. Muy bien, ya tenemos las H, ya podemos hallar el coeficiente total de transferencia de calor, o sea, la U. Listo, vamos a continuar entonces hallando U. Vamos a hallarlo por acá. Entonces recuerden que U va a ser igual a la sumatoria de todas las resistencias, ¿cierto? U que es el coeficiente global. Y habíamos visto, les voy a traer las fórmulas, que para hallar U entonces yo tenía que coger el HI y llevarlo a llevarlo a una división de áreas. Entonces me quedaba pues como con esa relación de diámetros. Y lo mismo pasaba con los coeficientes de ensuciamiento, ¿cierto? Entonces vamos a hallar la relación entre DI y DO. Entonces DI sobre DO. Vamos a hallar entonces HIO, que va a ser igual al HI que tenía por esta relación. Tengo HO, que es este HO. Tengo
Entonces vamos a poner aquí los coeficientes de los factores de ensuciamiento, RI y RDI por TI sobre DO. Entonces acá arriba me los dijeron, me los voy a traer. Este es uno. Pa. Y este es el otro. Este es el otro. Voy a copiar eso arriba. Este es el otro. Listo. Y me dice que este lo debo multiplicar por este. Listo. ¿Qué sigue este? ¿Cuál es este? Entonces tengo los coeficientes de convección del tubo interno, de convección del tubo externo, factores de ensuciamiento. Voy a hallar el global de los factores de ensuciamiento, global RD. Entonces simplemente voy a hacer este más este. Y ya solo me falta este que es el coeficiente de conducción de esta pared. Porque recuerden que esta no me importa. Me dan acá de 52, que lo necesito acá. Entonces vamos a hallar el logaritmo natural de DI sobre DO. Sobre DO. Perdón. Esto acá es DO sobre DI, porque se hace con el área interna. Entonces esto es DO y lo seguimos haciendo así. Sobre DI. DO sobre DI. Perdón chicos, porque el área que vivimos es el área interna y aquí de hecho estaba DO sobre DI, DO sobre DI y aquí DI sobre DO, no, es DO sobre DI. Sin embargo voy a revisar, eso fue lo que nos confundió. Es DO sobre DI en efecto. Bueno, lo que pasa es que acá hay una división, entonces por eso se cambia. Ya les muestro. Pero es DO sobre DI. Sí. Sí, ya les explico por qué acá es al revés. Vamos a eliminar este término. Lo vamos a usar todavía para yo poderles explicar más adelante. Bueno, entonces tengo esto. Entonces voy a poner aquí resistencia de conducción. Va a ser igual a esto por DO dividido 2 por K, que me dijeron que era 52. Vamos a revisar. 52. Muy bien. Listo. ¿Qué pasa? Voy a poner la fórmula
para que entendamos ese que borré. Perdón. Lo que pasa es que U es igual a, que se me hicieron las cosas de esa fórmula, lo que pasa es que U, bueno, voy a volver a insertarla, no sé qué hice. Entonces, U va a ser igual a, venga para acá, 1 sobre la sumatoria de todas las resistencias. Entonces es 1 sobre HI por DO sobre DI. Por eso cuando yo lo hago distinto cambia, porque sería como 1 sobre HIO, pero entonces hagámoslo así para que nos quede más claro. Más, opa, ¿qué es acá? Más la resistencia de convección, de conducción, logaritmo natural de DO sobre DI sobre 2K por DO más la otra resistencia de convección 1 sobre H0 más el global de RD. Listo. Entonces vamos allá con eso. Acá arriba. Acá arriba. U es igual a 1 vamos a hallar entonces 1 sobre HI por DO sobre EI, para simplemente sumarlo. Entonces es 1 sobre HI por DO sobre DI. Y este vamos a cambiarlo y vamos a ponerlo 1 sobre HO. Listo. Entonces el coeficiente global sería igual a 1 sobre la suma de este más el de conducción más el otro de convección más el global. Y ese sería mi U, mi coeficiente global de transferencia de calor, mi coeficiente global, perdón, de transferencia de calor. Con ese coeficiente global de transferencia de calor, pues entonces yo ya me puedo venir acá, decir que U va a ser igual a esto. Y con eso, pues entonces, a ver que me quedo como peñuscado, puedo hallar el área. Entonces el área va a ser igual al calor. Este coeficiente está en vatios, entonces el calor lo tomo en vatios. La despejo de acá, área es igual a Q sobre U por delta de T del M sobre U, que ya lo hallé, por delta de T del M. Y eso me va a dar en metros cuadrados. Listo, entonces esa sería mi área
total. O sea, el área de mi intercambiador de calor. Tengo que hacer un arreglo de este estilo. El área de una horquilla. Las horquillas entonces van a tener el diámetro del tubo interno, ¿cierto? Pues porque por las horquillas es que pasa el tubo interno. Entonces la horquilla simplemente es 2 por pi por por el diámetro, que sería el externo, porque la horquilla tiene un área del diámetro externo, está, por la longitud, por el número de tubos. En este caso estamos trabajando un solo tubo, ¿cierto? O sea, si fueran 2 tubos salen 2 horquillas, pero es solo un tubo, entonces es por 1. Si fueran 3, hay 3 horquillas aquí pasando. Listo, está medio el área de la horquilla. Entonces, el número de horquillas es muy sencillo. Este número de horquillas, pues tal cual uno se lo imaginaría, sería el área que tengo sobre el área de mi horquilla. O sea que yo necesito 37 horquillas y yo lo llevo a 38. Ahí no me lo subió, pero yo siempre trato de realizar el intercambiador de calor hacia arriba. Entonces me da 38 horquillas. Listo. Ese es el aproximado. Ya con ese número de horquillas, entonces yo puedo ir y hallar la caída de presión. Y ya tengo el número de horquillas. Y con esta área puedo hallar la longitud total de mi tubería, pues de mi intercambiador. Entonces vamos a hallar la longitud porque tengo que la longitud va a ser igual a el área es pi por 2 pi RL. 2 pi RL es el área igual a 2 pi RL. Entonces yo simplemente digo que esto es el área sobre 2 por pi por R. Y utilizo el radio interno porque yo esa área la hallé con radios internos, con base al interno. Entonces esta va a ser la longitud de mi intercambiador, metros. Listo, vamos a hallar entonces las caídas de presión acá. Yo tengo que hallar una caída de presión para el tubo y una caída de presión para el tubo interno y una caída de presión para el tubo externo. Entonces me voy a traer las fórmulas que habíamos hablado. De caída de presión con todos sus datos. Vamos a traer de una vez todas las fórmulas. Entonces, esta es la caída de presión para el tubo, esta es la caída de presión para el ánulo y este va a ser el trabajo de la bomba, que todos sus datos me los piden. Vamos acá en orden. Si quieren, pues todo eso está en las diapositivas. De igual forma yo les envío este Excel. Listo. Listo. Entonces, para los tubos. Tengo ya el F. En este caso lo hallé. Entonces tengo el F. Tengo la longitud, tengo el diámetro, tengo la velocidad, tengo el número de horquillas, tengo todo para hallar. Entonces la caída de presión va a ser igual, y lo voy a hacer con calma para no equivocarme, a 4 por F por 2 por la longitud de las horquillas por la densidad
del agua que se me hizo por la densidad del agua por la velocidad, que la llevo por aquí a la 2, la 2 por el número de horquillas, dividido el diámetro interno por 2. Este valor tan grande, si ustedes revisan una a una las unidades, pues este valor son pascales, ¿cierto? Entonces esto dividido 1000 me da en kilopascales y esto dividido 1000 me da en megapascales. Ese para los tubos. Ahora para el ánulo tengo la ecuación, la misma ecuación, pero en este caso yo no hallé F. Yo aquí no usé F para turbulento y sí necesito un factor de fricción. Entonces ese factor de fricción lo puedo hallar como 16 sobre Reynolds, porque es laminar. Acuérdense de fluidos. Entonces 16 sobre Reynolds. Hay algo con ese factor, a ver, yo los pongo acá grandes mientras lo explico. Y es que ese va a ser el factor corregido. Pero recuerden que, corregido a la pared, recuerden que hay un problema y es que mi fluido, el aceite por ejemplo, la viscosidad cambia mucho con la temperatura. Entonces yo voy a tener que corregir ese factor que halle utilizando la viscosidad de la pared. Listo. Entonces lo voy a hallar primero normal, voy a hallar este y después lo corregimos. Entonces tengo que FSP es igual a 16 sobre Reynolds. Y tengo que hallar, voy a poner de una vez la relación entre mu y mu w, en este caso a la 0.5, que es como me lo dicta la fórmula. Entonces voy a tener mu sobre mu w, que ya lo habíamos hallado, a la 0.5. Y ya con eso puedo hallar cuál es mi factor de fricción, que va a ser, según esta fórmula de acá, el factor corregido por esa diferencia de mu. Entonces este factor por esta relación, perdón. Y ya puedo hacer el ánulo con exactamente la misma fórmula. Entonces va a ser, la vamos a hacer con calma de nuevo, 4 por F por 2 por L por la densidad del aceite por la velocidad del aceite a la 2 por el número de horquillas dividido el diámetro hidráulico, porque la caída de presión va con diámetro hidráulico, ya lo hemos visto, porque me interesa ahí el momentum, por 2. A ver, yo me traigo esto para acá y decimos que esta es la caída de presión. Vamos a hacer esto para que tengamos pues como las mismas dimensiones, sepamos más o menos. Listo, quiere decir que hay más caída de presión por los tubos que por el ánulo. Ahora vamos a hallar el trabajo. El trabajo es muy sencillo. La fórmula es la caída de presión por la masa sobre una eficiencia por la densidad. Esa eficiencia uno la puede decir, no la puede suponer. Entonces vamos a decir que este intercambiador tiene una eficiencia de 0.8, ¿cierto? ¿Cómo la dice uno? Pues cuando uno escoge esa eficiencia, entonces está diseñando la bomba para que llegue a esa eficiencia. Una eficiencia más alta entonces me puede dar
un sobrediseño, pues y una bomba gigante de una eficiencia menor me puede dar una bomba, pues me puede dar muchísimas pérdidas de calor y pues tampoco es la idea, ¿cierto? Entonces punto 8 es un valor aceptable que muchos libros dicen pues que está bien, por ejemplo Cacas escoge punto 8. Entonces vamos a hallar el W para los tubos, el trabajo que debe hacer la bomba para los tubos, y va a ser igual al delta de P en pascales por el flujo másico. Los tubos va el agua, dividido esta eficiencia por la densidad del agua. Y para el ánulo, pues es igual, pero con el delta de P del ánulo por el flujo másico del caliente dividido esta eficiencia que quiero por la densidad. Y las unidades de esto es en vatios. Vatios. Entonces yo necesitaría todos esos vatios para que esto me funcione. Si tengo algún error en alguna fórmula, es cuestión de revisar. 4 por F por 2 por L por... Acá tengo un error. No. Bien. No, sí puse la densidad. 4 por F por 2 por L por la densidad por la velocidad al cuadrado por el número de horquillas sobre el diámetro hidráulico por 2. Parece que está todo bien. Sí, parece que está todo bien. Listo, chicos. Entonces hemos hallado todo lo que nos pidieron. Hallamos la longitud, hallamos el número de horquillas, hallamos la caída de presión por aquí y el requerimiento de la potencia. Les voy a mandar esto y cualquier cosa, pues por acá me encuentran. Si encuentran un error, por favor me lo dicen y pues simplemente lo corregimos. Chao, chao.